Buenos días. Mañana regresan los niños a clases. Por ahí hay unos pseudocristianos que están felices de que los niños ya se van de su casa. La Biblia dice que los padres aman a sus hijos, ¿verdad? Y debemos amarlos, así que ningún padre cristiano se alegraría por eso. Sin embargo, hay unos que tienen área de debilidad en esa parte, ¿verdad? Y ya están clamando a Dios que regresen a sus clases. Todavía hay gente nuestra de vacaciones, aprovecharon todavía el último semana. Entonces, bueno, empezaremos a verlos todos acá ya cuando estén las clases bien empezadas, y es por eso que siempre posponemos la celebración de nuestro aniversario hasta que regresan todos a clases. El 15 de agosto cumplimos 7 años como congregación, pero nunca lo celebramos en esa fecha porque todos están de vacaciones. Siempre lo celebramos a principios de septiembre para que ya todos regresen y podamos alegrarnos todos y reflexionar sobre lo que ha pasado en todos estos años. Pero bueno, por lo pronto hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos estudiando la doctrina de la Iglesia y estábamos viendo el gobierno de la Iglesia. Y la clase pasada, el domingo pasado, estudiamos los diáconos. Y hoy vamos a considerar a la siguiente parte, a los ancianos. Entonces nuestro objetivo es estudiar qué son los ancianos en la Escritura, y quiero aclarar, por si alguien escucha este tema por primera vez, que cuando hablamos de gobierno en la Iglesia estamos hablando de que es una autoridad delegada por Cristo. Por ejemplo, dijimos en Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la Iglesia. Así que ningún hombre gobierna la Iglesia, es Dios, es Jesús quien lo hace. Y la autoridad que un hombre pueda tener en la Iglesia es delegada por Dios, y obviamente solo si se apega a la Escritura, ¿verdad? Si alguien pretende con autoridad demandar algo que no es bíblico, que no va de acuerdo a la Escritura, el tal está loco, no tiene autoridad para eso. La autoridad que puede ejercer alguien en la Iglesia es solamente en cuanto a lo que la Escritura enseña, y siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a Lucas 22, 24 al 27. Se tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Así que cuando hablamos de gobierno de la Iglesia estamos hablando de servicio. Y las personas que tienen autoridad en la Iglesia, su autoridad es para servir al resto del cuerpo del Cristo. Entonces, cuando hablamos de la autoridad que pueden ejercer individuos en la Iglesia, siempre va a ser bajo estos criterios. Y por eso, al estudiar el tema de los ancianos, tenemos que primero dejar en claro que la Biblia habla de ancianos en dos sentidos. Uno en cuanto a la edad avanzada, y el otro en cuanto a una especie de dirigente. Y este concepto está desde el Antiguo Testamento. Vamos, por ejemplo, a Éxodo, capítulo 3, versículo 16. Dios está hablando con Moisés, dice: y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo: yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Pero había muchísima gente en Egipto. Para comunicarle algo al pueblo, bastaba con comunicárselo a los ancianos. Y es Dios quien envía a Moisés a hablar con los ancianos. Y luego en Números 11:16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Entonces, en ese contexto, un anciano normalmente concordaba con la edad de la persona, porque eran las personas que más experiencia acumulaban en la vida, ¿verdad? Y en ese entonces no es como en nuestros tiempos, ¿verdad? Que conforme uno envejece corre el riesgo de desconectarse totalmente de lo que pasa en la sociedad.
Conforme avanza la tecnología y las personas mientras mayor edad tienden a evitar la tecnología, y es difícil que hoy en día veamos a un anciano de edad como el que más sabe. Normalmente ahora los ven como los que menos saben. Es un error. En cuanto a la experiencia, tienen mucho conocimiento, pero en un mundo tan lleno de tecnología es difícil que eso se demuestre. Pero en aquel entonces no cabía duda que cuando había que tomarse decisiones trascendentales en una comunidad, las personas ideales o las más aptas para tomarse esas decisiones deberían ser los que tienen más experiencia, ¿verdad? Es como si tú quisieras ir a comprar un carro por primera vez y no sabes nada de mecánica. ¿Te arriesgas a ir a comprar un carro y decir, pues se ve bueno, y llevártelo? No, vas a buscar consejo de alguien que tiene experiencia en ese tipo de cosas. Esa es la idea de un anciano desde el Antiguo Testamento. De hecho, también había ancianos en Egipto. Éxodo 57 dice: José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. Así que no era algo propio del pueblo de Israel, sino que era algo común en las civilizaciones. Es mucho más fácil tener un grupo de personas que son las más experimentadas, se asume que son las que tienen más sabiduría y que las decisiones trascendentales fuesen tomadas por ellos. Ahora, lo importante de este concepto, que ya está presente desde el principio de la Escritura, sigue vigente en el Nuevo Testamento con respecto a la Iglesia. De hecho, Pablo instruye que cada congregación debe tener ancianos. Tito 1:5 dice: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer, y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia, de acuerdo con las instrucciones que te di. Y aquí la palabra es presbúteros, que se traduce como anciano en edad, en ese sentido, o como una persona que es dirigente. Y de hecho, lo que vemos aquí es que cada pueblo, obviamente había una congregación en cada uno de esos pueblos, ¿verdad? No se trataba de poner una orden secular y que la sociedad tuviera ancianos. Se está hablando particularmente de las iglesias. Las iglesias en cada pueblo deberían de tener ancianos, y a esto se le llama congregacionalismo. Cada congregación tiene sus propios ancianos, de manera que son independientes unas de otras. No hay alguien que sea anciano de múltiples iglesias, eso no existe en la Escritura. Cada iglesia tiene autoridad independiente, cada iglesia tiene y debe de tener su grupo de ancianos. Otra cosa importante es que siempre se habla en plural. Nunca se habla de anciano como dirigente, como si fuese el único. Siempre es plural, los ancianos. Y eso se acostumbraba desde los principios de la historia de la humanidad que tenemos, que no se tomaban las decisiones por medio de un solo individuo, sino que la propia Escritura enseña que en la multitud de consejo está la sabiduría. Ni el rey debía tomar decisiones solos. La última palabra era del rey, ¿verdad? Pero tenía que tener sabios cercanos a él para que pudieran apoyar. Ahora, bíblicamente hablando, Jesús es la cabeza de la iglesia. Y los ancianos es el consejo que toma decisiones basado en lo que la cabeza dijo, es decir, la Escritura. ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de algo parecido a una monarquía en la iglesia. Y lo digo porque hay quienes pretenden decirse pastores cristianos y heredan las iglesias a sus hijos, como si fuese la línea real, y ahora quien debe ser pastor es uno de sus hijos, lo cual es totalmente antibíblico. Si la iglesia fuese una monarquía tendría sentido, ¿verdad? Pero no es así. Ahora, eso no significa que alguno de los hijos de un pastor pueda ejercer como anciano si demuestra que tiene todo lo que se requiere. Pero nunca sería bajo el único concepto de que como tú eres hijo de pastor, tú tienes que ser pastor. De hecho, alguien me comentaba en distintas ocasiones y distintas personas que hay eventos exclusivos para hijos de pastores, donde les enseñan que ellos son el próximo gobierno de la iglesia. Y bueno, lo sorprendente de eso es que se dicen cristianos bíblicos. Por eso necesitamos contrastar todas las prácticas que los cristianos hacen, cristianos entre comillas, con lo que la Biblia enseña. Porque si no estamos en un peligro muy grande de caer en las mismas prácticas con este dicho de que pues así le hacen todos, ¿verdad? Hay otro dicho que mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? De hecho, las mayorías nunca han estado del lado de Dios tampoco.
Analiza la Escritura, las mayorías casi nunca están del lado de Dios, son las minorías. Entonces, cuando hablamos de los ancianos y de que Pablo instruyó, en este caso a Tito, que en cada ciudad o en cada pueblo pusiese ancianos, Pablo y Bernabé hicieron lo mismo en sus viajes. Vamos a Hechos 14, 21 y 23. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y aquí nuevamente vemos que cada iglesia debía tener sus ancianos. Y veamos una referencia más en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esos son los destinatarios, ¿verdad? Y luego vamos a capítulo 5, versículo 1. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, ¿quiénes son ustedes? Todos estos lugares mencionados. Yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de venir, les ruego esto. Y más adelante leemos cuál es el ruego. Pero nos deja ver que Pedro también entiende que en cada región tiene que haber ancianos. Ahora, entiendo que la mayoría de los cristianos no sepan lo que es un anciano, porque eso no se hace normalmente en las iglesias denominadas cristianas. Y es lo asombroso, que tienes muchísimas veces a los ancianos mencionados en la Escritura, y a mí en 13 años nunca me lo enseñaron. Nunca me dijeron qué significa, es más, era un tema que ni sabía que existía porque ni leía la Biblia. Entonces, no sabes qué son los ancianos porque nunca se te enseñaron y porque nunca los has visto aplicados. Eso es lo normal. Sé que hay congregaciones que tienen personas denominadas ancianos, pero que a su vez dependen del pastor, lo cual el concepto de ancianos es incorrecto a la luz de la Escritura. No es así. Entonces, cuando tienes esta generalización, cuando ves que normalmente las iglesias están gobernadas por un solo individuo y que esos individuos a veces le llaman ancianos a sus líderes, pero que él es el que toma la decisión, quisiera dejar en claro que en la Escritura hay una referencia a un caso de esos, pero en sentido negativo. Vamos a 3 de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10. 3 de Juan 1, 9 y 10. Dice, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos acepta. Por eso si voy no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Y aquí tienes el caso de un individuo que es el que quiere mandar, ¿verdad? Y tanto problema tiene el individuo como los que lo dejan que mande, ¿verdad? Ahora ese es el caso en muchísimas partes de los que se llaman iglesias cristianas. En nuestro tiempo tienen a un individuo que él hace y deshace a voluntad y que nadie se atreve o debe atreverse a cuestionarle su autoridad. Y te amenazan bajo maldición, ¿verdad? Es incorrecto. Y se tiene que decir claramente, es incorrecto. Tú no puedes hablar de una iglesia bíblica si no se administra como la Biblia enseña que debe administrarse, ¿verdad? Resulta contradictorio decir que predicas de Cristo y en la práctica niegas lo que Jesús enseñó. Entonces, este concepto de los ancianos tiene que ser bien entendido, porque si yo hago una pregunta y se la he hecho a muchos cristianos cuando sale el tema de ancianos, le digo, si la Biblia habla sobre ancianos en cada congregación, ¿para qué sirve el pastor? Normalmente esto genera dudas y silencio, se quedan pensando y analizando. A ver, si tiene que tener ancianos y los ancianos son una especie de dirigentes, ¿para qué sirve el pastor? Y bueno, y si tú también en ti mismo hacia adentro piensas y no tienes una respuesta, eso se debe a una confusión que yo mismo la experimenté muchos años cuando empecé a estudiar este tema, y que es natural que todos estemos confundidos en esto porque nadie nos ha explicado sobre esto. Por eso cuando hablamos de ancianos, pastores, hay que agregar una palabra más que es obispos.
Son tres palabras que la Biblia usa de forma intercambiable para referirse al mismo oficio. Por ejemplo, cuando hablamos de los ancianos, y sobre todo cuando hablé de los pastores, hace unas semanas, dije que la palabra pastores en el Nuevo Testamento, usada con relación al ministerio, solo aparece en Efesios 4:11, cuando se listan los 5 ministerios. Y no se vuelve a usar, y estudiamos qué es lo que un pastor hace, según lo que Jesús le pidió a Pedro, ¿verdad? Alimentar a las ovejas y a los corderos y cuidarlos. Y dijimos a grandes rasgos, como eso ya lo vi a detalle, que un pastor alimenta y cuida. Y que ese cuidado implica guianza, mantener a los lobos afuera, y la comida es únicamente la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de un anciano, quisiera que vayamos por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. 1 de Pedro 5, 1 al 4 dice: a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y aquí vemos que los ancianos pastorean, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace un pastor? Pastorea. Entonces, si el anciano debe pastorear, el anciano alimenta y cuida. Lo mismo que un pastor, ¿verdad? Ahora, vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 17. Hechos 20, 17, dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y luego nos brincamos al versículo 28 y 29, por favor. Dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Entonces aquí se introduce otra palabra: los ancianos que cuidan como pastores. También dice aquí que Dios los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia. Y ahí tienes las tres palabras que te mencioné, ¿verdad? Ancianos, pastores y obispos. Y en este caso, si el anciano es puesto como obispo y el obispo pastorea, aquí vemos que también se les está advirtiendo sobre los lobos feroces que tratarán de acabar el rebaño. Y la tarea de ahuyentar los lobos, entiéndase la falsa doctrina, es del pastor. Y en este caso es del obispo, pero habla con los ancianos. ¿No lo revolví? El anciano es puesto como obispo. Y tanto el anciano como el obispo pastorean. Ahora, Tito capítulo 1, versículos 5 al 7. Te dejé en Creta para que pusieses en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Y aquí vemos que está hablando sobre los ancianos, que debe ser intachable, y luego dice que el obispo, por lo tanto, debe ser intachable, de manera que se refiere a lo mismo. Está hablando del mismo oficio. Ancianos, obispos y pastores son el mismo oficio, pero no son sinónimos, ¿verdad? No son sinónimos. Cuando hablas de anciano, ya vimos, presbúteros, hace referencia a la edad, que no es el sentido que nos importa el día de hoy, sino a la dignidad y posición, ¿verdad? Uno que es capaz o digno de tomar decisiones importantes. Cuando hablas de obispo, episcopos, literalmente el griego es alguien que fija el ojo en algo. O sea, diríamos otros que le está echando el ojo a algo. Y si los obispos pastorean, ¿a qué le echan el ojo los obispos? La iglesia. Ellos, los obispos, o la palabra obispo hace referencia a la función y al deber. Algunos lo traducen como inspector o supervisor.
Y cuando hablas de pastor, se refiere a la relación con la congregación. Es decir, anciano en cuanto a su posición, obispo en cuanto a la función y el deber, y pastor en cuanto a la relación con el cuerpo de Cristo. Se refiere a distintas cosas, pero el mismo oficio. Entonces, si hago la pregunta, si tienes que debe de haber ancianos en cada iglesia, ¿para qué sirve el pastor? Bueno, es que anciano y pastor son el mismo oficio. No puedes decir que si tengo ancianos, ¿para qué quiero pastor? Porque los ancianos pastorean. El problema del que tiene iglesias que tienen un solo pastor, que es la máxima autoridad para ellos, y quiere poner ancianos, dice, pues ¿para qué los quiero? Bueno, el problema es que tienes a uno ahí, cuando debe ser una pluralidad de ancianos. ¿Me explico? Entonces, por eso la pregunta, cuando tú le preguntas, a ver, si tienes ancianos, ¿para qué quieres el pastor? Y no comprendes porque no sabe que estas tres palabras hacen referencia al mismo oficio. Aclarando esto, podemos ver que la Escritura habla sobre requisitos para ancianos y para obispos. En ninguna parte habla de requisitos para pastores. Por eso, el requisito para ser pastor es el mismo que el de para ser anciano o de ser obispo. ¿Sí? Entonces, desde este punto hemos demostrado lo siguiente. Bíblicamente, cada congregación debe tener ancianos, ¿verdad? 2. Cada iglesia tiene sus propios ancianos, de manera que son independientes unas de otras. No hay nada de este concepto de un apóstol que cuida a todos y que es la autoridad de todos. Eso no es bíblico. Cada iglesia toma sus propias decisiones. Debe haber pluralidad de ancianos, puesto que en la Escritura siempre se habla de ellos en plural. Y las palabras anciano, pastor y obispo se refieren al mismo oficio. Ahora, así como vimos que cuando Pablo instruye sobre cómo repartir la ayuda a los necesitados, en el caso de las viudas, tenía que haber una serie de requisitos para que una viuda pudiera estar en la lista, ¿se acuerdan? Y vimos que los diáconos también tienen una serie de requisitos para poder ser considerados diáconos. De la misma manera, los ancianos tienen una serie de requisitos para ser considerados ancianos. Y vimos la clase pasada, no se trata de que este oficio es un don de Dios y que por lo tanto es irrevocable. Lo estudiamos el domingo pasado. No. Es un oficio para el cual debes estar capacitado y si no tienes los requisitos indicados, no puedes ejercer ese oficio. ¿Me explico? Tú puedes decir, bueno, es que Dios me ha llamado a ser pastor, qué bien, pero si eres un neófito no puedes ejercerlo. Es decir, si estás nuevo. Y ahorita vamos a estudiar más a detalle los requisitos, pero quiero dejar en claro que el hecho de que alguien considere que Dios lo ha llamado a eso, no significa que eso es lo que debe estar haciendo. Si realmente Dios lo llamó a eso, habrá un tiempo donde esté en evidencia todo lo que la Biblia pide de ellos. Si no tiene evidencia de lo que la Biblia pide, no puede ser anciano en este momento. Y depende, vamos a ver otro atributo de irreprensible, como lo vimos en los diáconos, de ser irreprensible. Hay cosas que un cristiano puede hacer que lo desacreditan de por vida como anciano o como diácono. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Y esto es importante porque en esta iglesia tenemos ancianos y tenemos diáconos. Y los criterios son públicos. No es una información que nada más yo sepa. Ahí están en la Escritura. Y tanto los que trabajan como ancianos y los que trabajamos como diáconos y los que trabajamos como ancianos, estamos expuestos al escrutinio público. Cualquiera puede buscar los requisitos y luego ver mi persona y pensar si lo cumple o no, ¿verdad? Así que al leer estos requisitos te voy a pedir que analices a los que estamos al frente. No te voy a decir, dame chanza, yo le echo ganitas, apóyame, manito. No, tenemos que ser bíblicos, ¿verdad? Así que tenemos dos listas. Las dos son de parte de Pablo, pero una se le instruye a Timoteo y otra se le instruye a Tito. Y lo que le menciona a Timoteo no coincide totalmente con lo que le dijo a Tito. No son contradictorias, pero las listas no tienen los mismos requisitos. De manera que podemos concluir que la intención de Pablo no es ser exhaustivo, es decir, no intentó poner todo lo que se requiere, todos los requisitos, sino que está enlistando los más importantes. Y en la suma de estas dos listas tenemos una lista más completa, ¿ok?
vamos a empezar analizando la que está en Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se devuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. Ahora analicemos esta lista con detalle, requisito por requisito. ¿Cuál es el primer requisito aquí mencionado? No parece requisito, pero es un requisito. Cuando nos dice que si alguno desea ser obispo, entendiéndose que anciano, obispo y pastor son lo mismo, el que desea ser obispo, ese es el primer requisito, desearlo. El original para eso es anhelar, aspirar a o tratar de alcanzar. Si ya vimos que Pedro dijo que no se debe ser anciano por obligación, ni por amor al dinero, sino con afán de servir, la única manera de que no sea por obligación es que él lo desee. Así que ese es el primer requisito. No puedes poner a alguien a la fuerza como anciano. Es desastroso. Yo estuve hace muchos años ya en una congregación donde el que estaba como pastor fue puesto a fuerza porque no había nadie más. Y era frustrante. Frustraba mucho. Porque tú podías percibir en él que no quería ser pastor. Y tú llegabas con todas las ganas de querer aprender. Y muchas veces lo primero que decía, ¿saben qué? Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero. Así que antes de empezar a predicar, oren todos por mí para que Dios haga que yo quiera. ¿Cómo se sentirá? O sea, imagínate, tú vas con todas las ganas y ¿qué me van a enseñar? Y que digan, yo no quiero estar aquí, pero pues me pusieron. Eso afecta a toda la congregación, aunque éramos a lo mucho unas 8 personas. ¿Y qué pasa si tienes 9 personas y ninguno tiene los requisitos? Pues entonces ninguno debe ser anciano. No puedes hablar de ese grupito propiamente como una iglesia. Sería un grupo de estudio, ¿verdad? En lo que son preparados, en lo que Dios manifiesta a quien tiene la capacidad para hacerlo. Por eso lo primero es que Él desee serlo. Recordemos, no es por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Lo primero es que Él quiere entonces. Y luego nos dice que debe ser intachable. La palabra griega aquí se traduce como sin reproche. El diccionario Helps, lo leo yo siempre primero en la concordancia Strong. El diccionario Helps nos da un poco más de detalle. Dice, no debe ser hallado culpable cuando sea atacado o censurado. Fíjate bien, esto es interesante. No debe ser hallado culpable cuando sea censurado o atacado. Es decir, cuando alguien empiece a hablar mal de él por alguna razón o atacarlo, debe ser inocente. ¿Se entiende? No está diciendo que no haga nada malo, porque todos los hombres pecamos, ¿verdad? Pero para cuando alguien lo señala, eso significa que ese que lo señala cree saber que algo hizo, ¿verdad? Y si realmente lo hizo, ya no cumpla con este requisito. Por eso decíamos que cuando se refiere, o cuando hablamos de ser irreprensible, no puedes decir que es ausencia de pecado, porque ningún ser humano pudiera, con el oficio de anciano, si eso es lo que se pide, ¿verdad? Nadie es sin pecado. Así que esto se refiere más a cómo la gente lo percibe y si las acusaciones en su contra son verdaderas o no. Necesariamente tiene que ver con pecados escandalosos que ponen en duda el cristianismo del individuo. Imagínate, casos escandalosos, fornicación, hablando de alguien que se involucra en relaciones sexuales antes de casarse, adulterio,
alguien que se involucra en relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Estafa. Imagínate que robó dinero de algún lado y estafó a la gente. Pongamos esos 3. Hay más, pero esos 3 creo que son muy ilustrativos. Alguien que desde que se convirtió a Cristo, desde que empezó su caminar cristiano, quiere ser anciano, pero en su historia se le comprobó fornicación. ¿Cumple con este requisito? No, porque cuando le digan, pero yo sabía que tú andabas allá, ¿no? ¿Cómo? A ver, investígale. Es cierto. Bueno, pero Dios ya me perdonó. Sí, pero no está hablando de eso aquí. Aquí está hablando de ser hallado culpable cuando eres atacado o censurado. Es una marca grave. Y todos deben de poner mucha atención a esto. No puedes tomarlo a la ligera. He conocido casos de personas que sí quieren ser, pero no pueden por las cosas que ya hicieron. Dices, pero Cristo ya lo perdonó. Eso no está en duda. El problema es que va a ser tropezadero en la iglesia cuando alguien lo señale públicamente. Yo les puse el ejemplo en la clase pasada de este pastor que cayó en adulterio y luego lo perdonaron todos, lo volvieron a poner como pastor, volvió a caer y es un hecho real. Y luego le dijo a la congregación, bueno, es que esa es mi debilidad. Ah, bueno, pues te perdonamos, lloramos por ti, échale ganas como pastor. ¿Es absurdo? Ya no cumple con el requisito de ser intachable, porque cualquiera le puede decir, tú pecaste de adulterio no 1, sino 2, y es culpable, por consecuencia no debería hacerlo. Imagínate que alguien viene a la fe en Cristo, está nuevo, empieza a avanzar, y luego le dice, ¿sabías que tu pastor ya lleva 2 veces que adultera? ¿Qué mensaje recibe la persona que está creciendo y se entera que quien lo lidera ya tuvo ese problema y sigue ahí? Es muy riesgoso para todas las mujeres que están ahí que puedan caer ante sus encantos. ¿Verdad? Algún encanto de tener el hombre. O muchas mujeres desesperadas, no lo sé, ¿verdad? Pero entonces, no puedes decir, ahorita no tiene nada, pero hace unos años sí hizo, pero eso ya quedó en el pasado. No. Tienes que considerar desde su conversión. ¿Qué pasó antes de Cristo? Bueno, eso no tiene sentido, porque nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces lo de intachable, todos debemos de cuidarlo. Quizás hoy no tienes esa función de anciano, pero Dios pudiera dártela. Tienes que cuidarte. El otro requisito es esposo de una sola mujer, y esto genera división entre creyentes, división secundaria. Porque quienes dicen esposo de una sola mujer significa que solo se ha casado una vez en la vida. De manera que si antes de Cristo se divorció y en Cristo se casa, dicen ya no cumple porque ya tiene 2 mujeres como esposas en su camino. Por eso Pablo decía cuando escribía a los Corintios, y no me acuerdo cuál es la otra carta, hablaba de personas afeminados, ladrones, borracheros, adúlteros, dice, y ustedes eran antes esas cosas, ¿verdad? Pero ahora han sido transformados. De manera que no puedes evaluar por la vida pasada de un individuo cuántas veces se casó o recasó para ahora, siendo cristiano, cómo va a servir en la iglesia. Eso no tiene sentido. Algunos dicen, bueno, entonces está hablando solamente de los que piensan que pueden tener más de una mujer al mismo tiempo. Pero pues esto ya caería más como un adulterio, ¿verdad? Cualquiera que sea adúltero tiene 2 o más mujeres al mismo tiempo. Digo, eso está descalificado a veces incluso como cristiano, ¿verdad? Está difícil hablar de simplemente que se refiere a eso. Pero cuando habla de esposo de una sola mujer, obviamente quedan descalificados los adúlteros y los infieles, ¿verdad? Pero dicen algunos, bueno, quizás en los divorcios antes de Cristo no cuentan, pero ¿qué me dices? En Cristo. Si ya se divorció siendo cristiano y se volvió a casar, ¿cumple con este requisito o no? Bueno, habría que considerar, hay 2 condiciones claras, estipuladas literalmente en la Escritura, para considerar un divorcio válido, aún dentro de del cristianismo. Jesús dijo que por inmoralidad sexual, ¿verdad?
Y lo que Pablo enseñó es que si el no creyente quiere separarse, que se separe, porque a paz nos ha llamado el Señor. Esas son las dos causas permitidas literalmente para el divorcio. Ahora, cuando el creyente quiere separarse, puede hablar de otras cosas todavía, como la violencia física. Se la golpea, pero no se quiere separar. Entonces no se puede divorciar, ¿o qué? Que la siga golpeando toda su vida. No. Pero, ¿qué pasa si el aspirante anciano se divorció porque él adulteró? Bueno, obviamente aquí, esposo de una sola mujer, ya no aplica, si se quiere volver a casar, es incorrecto que quiera ejercer como anciano porque ya no tiene el requisito de ser intachable. Pero, ¿qué pasa si eres la parte inocente? ¿Qué pasa si él no fue quien adulteró? ¿Qué pasa si su mujer era incrédula y se quiso separar? ¿Descalificaríamos al aspirante por lo que su mujer hizo? Me parece que no tiene sentido bíblico. ¿Por qué penalizar al inocente? Así que cuando hablamos de estos casos, tiene que analizarse con cuidado cuál es la situación. Porque siempre que le preguntes a alguien qué fue lo que pasó, te va a dar su versión, ¿verdad? Donde él queda inocente, donde él se ve bien, pero incluso hay un proverbio que dice que el que viene a quejarse parece inocente hasta que viene la otra parte, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en cuanto a esto, ¿verdad? Esposo de una sola mujer, es importante analizar si hay un divorcio de por medio o la vida que lleva conyugal. Luego después nos habla de otro requisito, ser moderado, néfalos. La concordancia Strong lo traduce como sobrio. El diccionario Hebb lo traduce así: libre de influencias negativas, no intoxicado. Es decir, cuando hablamos de ser moderado implica que no abusa de nada. No tiene un problema de abuso en algo. Y este abuso pueden ser sustancias tóxicas, puede ser comida, pueden ser malos hábitos, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando alguien es moderado, o en este caso, tiene que ver que él no está abusando de ninguna de esas cosas. Es, como lo dice aquí, no intoxicado, no hay algo que lo esté influenciando continuamente. Un área débil particular en su vida que lo haga propenso a pecar. Todos tenemos áreas débiles, pero hay quienes tienen mucha debilidad en un área en particular. Y no son aptos entonces porque corren un gran peligro, ¿verdad? Porque cuando tropiecen ellos van a hacer tropezar a muchos que los van a ver tropezar. Sensato, aquí se traduce como autocontrol o moderado. El diccionario Hebb lo describe así: un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. Cuando hablamos de alguien sensato es que tiene control de sí mismo, ¿verdad? No pierde los estribos, como dicen algunos. Sabe controlarse en sus emociones, en sus deseos. Es decir, no lo vas a ver enviciado en el casino, ¿verdad? O en la lotería, o en los videojuegos. Es decir, si es sensato, sabe que para cada cosa hay un tiempo, ¿verdad? Y no va a estar sacrificando lo valioso por eso que él quiere hacer, porque no puede controlarse. Siguiente requisito, respetable. El griego kosmios. Alguien que es organizado, decente, bien preparado. ¿Qué hace que una persona te inspire respeto? ¿El respeto se demanda o se gana? ¿Qué opinas? Hacia una persona, puedes tener respeto a una institución, ¿verdad? Yo quiero enfocarlo hacia las personas. ¿El respeto se gana o se demanda? No puedes obligar que alguien te respete. Puedes obligarlo a que se comporte o simule que te respete, ¿verdad? Como si él dijera: oye, Hernán. ¿Cómo que Hernán? Señor licenciado y pastor, por favor. Sí, licenciado y pastor. Eso no es respeto.
¿verdad? El respeto se gana. Y cuando nos dice que sea respetable, no significa, como alguna vez a mí me dijeron, cuando el que era líder de jóvenes lo hicieron pastor, y dijeron, ¿sabes qué? Es que ya no le puedes decir así, porque ahora es pastor, tienes que respetarlo. Pues para mí siempre ha sido Chuyín. No, pero ahora lo tienes que respetar. Entiendo la buena intención detrás de eso, pero no se puede demandar respeto, ¿verdad? Te aseguro que ese era uno más en la bola de jóvenes. Si empieza a trabajar como corresponde en el nuevo cargo que se le asignó, se va a ganar el respeto de todos, ¿verdad? Aunque no le digan pastor. Las palabras son una forma de manifestar respeto, pero no son la única forma de manifestar respeto. Por ejemplo, yo me río mucho porque tenía un conocido que se llama Huicho. Y me acuerdo que mi esposa, que no lo conocía bien, quería referirse a Huicho, como todos le dicen, pero con respeto. Entonces le decía, Don Huicho. Y ya como así es contradictorio, ¿verdad? Porque Huicho ya significa que no somos muy respetuosos al hablar, pero Don Huicho es como que con respeto. Te fijas, se inspira respeto y quieres darle respeto y a veces las palabras no te ayudan, pero Don Huicho es una forma de expresar que lo respetas, aunque no tenga mucho sentido las palabras que se usaron, ¿verdad? Entonces, cuando alguien aspira y debe ser respetable, no es algo que se va a imponer para con todos porque ahora es anciano. Al contrario, primero tiene que ser respetable para que pueda ser anciano. No que siendo anciano tengas que respetarlo. No funciona así. Siguiente requisito, hospitalario, filoxenos. Según la concordancia Strong, la palabra literalmente filoxenos es amar a los extraños. No tendría mucho sentido para nosotros eso, ¿verdad? Amar al extraño hasta puede ser gay. Aquí lo que se refiere es lo que entendemos como hospitalidad, ¿verdad? Necesariamente brindas atenciones en tu casa, ¿verdad? No puedes ser hospitalario en la casa de alguien más, ¿verdad? Dice, ay, qué hospitalario es. Sí, pero no es su casa, eso no aplica, ¿verdad? Ah, vente, yo te invito a que te quedes en la casa de él, porque a mí me gusta mucho la hospitalidad. Eso no es cierto. Cuando alguien es hospitalario es porque abre su casa a los invitados, a cosas de la iglesia o que alguien se hospede. Es un requisito para alguien que va a ser anciano y en ese contexto era muy útil, indispensable, porque cuando los que predicaban la palabra viajaban de ciudad en ciudad, necesitaban dónde quedarse. Y se corría el riesgo de que estos de que viajan de ciudad en ciudad tengan mala doctrina. ¿Dónde sería el lugar ideal para que se quede a dormir este maestro que estamos analizando, que no sabemos si trae buena doctrina o no? Pues con uno de los ancianos, ¿verdad? Porque para que lo engañe va a estar difícil, si es que tiene los requisitos bíblicos. Porque si lo mandas a casa de alguien que ni sabe, ya vemos en la Escritura que estos falsos maestros, decía Pablo, se meten a las casas y engañan a las mujercillas cargadas de pecados, dice el apóstol Pablo, en la Reina Valera 60. Por eso era muy importante esto de ser hospitalario con el extranjero y sobre todo para protección de la iglesia. Capaz de enseñar. Nos dice la traducción según Strong, capaz de enseñar, apto para enseñar. El diccionario Hughes habla un poco más en cuanto a ser apto para enseñar, en cuanto dicen provocar que aprendas. Pero esto se refiere necesariamente a la capacidad que tiene de comprender la Escritura, número uno, y la capacidad de transmitirla, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes enseñar la Escritura si ni siquiera tú la entiendes? Tienes que tener, no la profecía, ¿se acuerdan que profecía era hablar la palabra simplemente con claridad? Enseñar implica que primero tú la entiendes a profundidad y luego eres claro al explicarla, no nada más hablarla. Y luego nos hablan unos en sentido negativo, no debe ser borracho, y ese me parece obvio, ¿verdad? Y el original es entregado al vino. Alguien entregado al vino. Fíjate bien, Pablo le dijo a Timoteo que le recomendaba que se tomara una copita de vino por sus dolores estomacales o malestares estomacales. Si tú crees que tomar vino es pecado, Timoteo estaría descalificado por consejo de Pablo, y eso ya sería muy aberrante, ¿verdad? Porque quien está dando estos requisitos es Pablo mismo. Sería un complot contra el pobre Timoteo.
si Pablo le dijera tómate una copita de vino. Así que no está hablando de tomar vino, sino de ser entregado al vino. A alguien que tiene problemas con el licor. Dice que no debe ser pendenciero. Y aquí la palabra plectés, persona contenciosa o alborotador. ¿Conoces a alguien así? Contencioso. O sea, que le encanta estar discutiendo. Debe tener una iniciativa o una inclinación conciliadora. Más que estar listo para seguirle al pleito, buscar la manera de solucionarlo, ¿verdad? Más que estar buscando, no, aquí es tú contra yo, no, es, ¿cómo no? Mejor llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Alguien que es pendenciero lo vas a encontrar peleando en todas partes, ¿verdad? Y normalmente eso provoca que la gente no lo aguante en ningún lado. Ni los cristianos ni los incrédulos, ¿verdad? Falla gravemente a lo que Pablo instruía en que nuestra plática sea amena y de buen gusto, aprovechando las oportunidades, corrigiendo con humildad, por si Dios les concede arrepentirse. Cuando aquí está hablando de alguien pendenciero es porque no tiene la forma correcta de hablar de la Escritura a los demás, de guiarlos, sino que ve en cualquier oportunidad una oportunidad de pleito. Dice que no sea amigo del dinero, afilarguros. La palabra literalmente significa amor al dinero, complacencia en el dinero. Entonces, un pastor no debe de buscar como principal objetivo obtener dinero. Sabemos que la Biblia habla sobre no ponerle voz alta al buey que trilla, ¿verdad? No tiene nada de malo que una iglesia apoye económicamente a sus pastores. Pero, como Pedro también lo dijo, los ancianos no deben ser por obligación ni por amor al dinero, personas que saben que se puede obtener dinero, sobre todo cuando no son bíblicos, que engañan a las personas. Y lo dicen muchos literalmente, ¿verdad? La iglesia es un buen negocio. Y ya ni siquiera tantita vergüenza les da porque envidian sus iglesias a ver cuál tiene más. Y tienen el descaro de al que tiene más considerarlo el más ungido, el más bendecido, y es el colmo de los colmos, ¿verdad? Porque para empezar no debe ser amigo del dinero, eso no debe ser un objetivo para ser anciano. Dice debe ser amable, epieques, viene a ser prácticamente lo opuesto a pendenciero, ¿verdad? Tiene que, según el diccionario Helps, es alguien apacible en el sentido de buscar relajar las normas excesivamente estrictas para mantener el espíritu de la ley. Son muchas palabras, ¿verdad? ¿Cómo es que mantener o relajar las normas que son muy estrictas para mantener el espíritu de la ley? Es decir, si se pusiese una regla en cualquier lugar, dijeran, ¿sabes qué? No puedes hacer esto. No, se me ocurre un ejemplo muy claro. Y alguien falló a la regla. Y dice, ni modo, las reglas son las reglas. No, a ver, ¿por qué no pudiste cumplir la regla? ¿Hubo algo de fuerza mayor? ¿Realmente hubo algo que te impidió cumplirla? Si realmente hubo algo que fue más fuerte que tú y no pudiste hacerlo, no tengo por qué penalizarte. Porque el espíritu de la ley en ese sentido es que aquellos que no la cumplen sean castigados por negligentes, no porque algo de fuerza mayor les impidió hacerlo. Ese es el sentido de ser amable. Buscar entender a los demás y aplicar lo que corresponde. No ser rígido en cuanto a las cosas y decir, así es y se acabó. Obviamente hay cosas que no son negociables, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo que cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema. Y digamos, bueno, es que no hay que ser muy estrictos, ¿verdad? Sí, pues sí dijo una herejía, pero dijo que Jesús no es Dios, pero pues es una nada más. No, eso no es negociable, ¿verdad? Pero si vas a tener a alguien que está cuidando la congregación, tiene que tener esta consideración. Buscar realmente lo que está pasando y no nada más ser estricto en cuanto al cumplimiento. Apacible, es lo opuesto pendenciero, abstenerse de pelear. Gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Bueno, yo he escuchado muchos predicadores, entre ellos Paul Washer, que dice que si quieres saber si un hombre es verdaderamente cristiano, solo tienes que ver a su esposa. ¿Verdad?
Porque como sea su esposa, lo refleja él. Y dicen, es que mi esposa es bien arrastrada. Como quiera tú tienes que ver ahí, ¿verdad? Porque ¿quién es responsable de ella en ese aspecto? Tú. Es como si le dijeras a un gerente, ¿por qué no cumpliste la meta? Porque son bien arrastrados los trabajadores. Córrelo. O primero capacítelo, ¿verdad? No, es que tu trabajo es que ellos hagan las cosas. No es que simplemente les estés chicoteando a ver si las hacen. Tu trabajo es que si son bien arrastrados, que dejen de serlo. ¿Verdad? Entonces aquel que diga, es que esta señora, esta mujer que Dios me dio, no puedes excusarte. Por eso cuando habla de gobernar bien su casa, está incluyendo a sus hijos, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Pero por favor, no significa eso de que tú eres hijo de pastor, tú tienes la obligación de hacer las cosas bien, porque si no le perjudicas a tu papá. Eso lo escuché muchísimas veces. Ya tienes a los pobres niños, o ya más grandes, ¿verdad? Frustrados, reprimidos, porque tú tienes que ser el ejemplo. Y es una obligación, porque tienes que respetar a tu padre. Hay mucho que se espera de ti porque eres hijo del pastor. La gran mayoría de ellos, en cuanto pueden salirse de su casa, se van al mundo. Porque dicen, esto del cristianismo es una farsa. ¿Verdad? Porque también dijo otro predicador, que ya no me acuerdo quién lo dijo, pero no es frase mía, que la marca de un falso cristiano es ser cristiano en todas partes, menos en su casa. ¿Verdad? Si el hombre es maldiciente es la palabra correcta, en la iglesia podrá decir, aleluya, gloria a Dios, pero en su casa, ahí va a soltar las de siempre, ¿verdad? ¿Cuántas veces no? Bueno, a mí me pasó varias veces, el pasar vergüenza ajena, que vas a visitar a alguien de la iglesia y oyes los griteríos, ¿verdad? Sobre todo a veces de las mamás, ¿verdad? Huerco capi, te dije con una ti, y tú ahí en la puerta a punto de timbrar. ¡Ting! Hermanito, ya no la vuelves a ver igual nunca en la vida. Entonces, gobernar bien su casa es la evidencia de su capacidad de dirigir. Porque los más difíciles de convencer son tu familia, ¿verdad? Son los que menos te van a creer. Dices, no, ahora sí ya voy a ser bien santo. Eso es mentiroso. Si yo te veo siempre de arrastrado, no, es que no he tenido tiempo para orar. Seas mentiroso. Te vi ahí en la televisión un chorro de tiempo, es más con tu teléfono. Los más difíciles. Si tú no eres auténtico, nunca vas a convencer a tu familia. Pero si tu familia está convencida de que eres un cristiano, ese es el requisito que se pide para un anciano. Ahora, si sus hijos le obedecen con el debido respeto, no es a la fuerza, es porque sus hijos ven que su padre es respetable. Y su papá se ganó el respeto, ¿verdad? Ahora, sí, ok, ¿qué es arrastrado? Y lo digo porque, como nos oyen de otros países, luego ya me han dicho muchas veces que digo palabras que no tienen sentido para ellos. Ser arrastrado es ser muy perezoso, ¿no? No haces nada, te la pasas literalmente en el suelo, por eso es arrastrado, ¿verdad? Te tienen que arrastrar para que hagas las cosas. Esa es la aclaración. No voy a decir algo que es malsonante en otro país y luego me descalifican, ¿verdad? Luego dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso. Y es lo que mencionaba. Dices, oye, tiene todos los demás requisitos. ¿En serio? ¿Podrá tenerlos todos si es un recién convertido? No se puede. La santidad es gradual, ¿verdad? Y recién convertido, aunque hay un cambio radical en tu vida, tienes muchas áreas que no dominas. Muchas áreas que ni siquiera sabes que no dominas. ¿Cómo sabes que alguien es maduro en las cosas de Dios? Por la humildad, ¿verdad? Porque mientras más conoce de Dios, más consciente está de su pecado. Y más que verse a sí mismo como un gran siervo de Dios, cada vez el concepto de sí mismo va a ser inferior. Y en lugar de engrandecer todo lo que él sabe, está consciente de todo lo que ignora, ¿verdad? Por eso, cuando es un neófito,
Dice, no sea que se vuelva presuntuoso, ese es el problema. Que la regla es que la ignorancia da seguridad, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no sé, pensaste en la escuela que ya eras todo un adulto? Muchos en la universidad ya se sienten, ya, soy un adulto. Uno no tiene la más mínima idea de lo que es la vida, ¿verdad? Pero como no la tienes, esa ignorancia te da seguridad. Pero gracias a Dios por esa ignorancia, porque si no nadie nos casaríamos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? Todos nos casamos con mucha ignorancia, ¿sí o no? Y en ese decimos bendita ignorancia porque estábamos felices. No sabemos todo lo que va a pasar. Así que a veces es útil. Pero en el caso de los ancianos no. Tiene que tener madurez. Sabe cómo son los cristianos. ¿Sabes? Un problema muy fuerte es que los cristianos piensan que los otros cristianos son buenos. No sé si te ha pasado alguna vez. Piensan los cristianos que todos los cristianos oran. Piensan los cristianos que todos los cristianos leen la Biblia. Piensan los cristianos que todos los cristianos se aman unos a otros. Y conforme va pasando el tiempo, ¿de qué se da cuenta cada vez más? Que es muy difícil que oren, muy difícil que leen la Biblia, muy difícil que se amen los unos a los otros. ¿Verdad? Por eso es importante que el que va a estar dirigiendo conozca cómo son los hermanos en realidad. Porque aunque todos queremos servir a Dios, no todos tienen la madurez para hacerlo. No todos están en la misma etapa de madurez. Y tienes que ser paciente y realista. Yo le dijera, yo sé que todos leen la Biblia. Ni yo me la creo. No es cierto que todos leen la Biblia, no es cierto. Algunos ni la leen hasta lo que ponen aquí. De aquí, de esta congregación. Entonces no puedes ser un neófito. Tienes que saber con quién estás lidiando. Tienes que haber pasado de esos sinsabores. De saber que hay cristianos que no viven como si lo fueran, pero que van a las iglesias. Tienes que pasar los sinsabores de traiciones dentro del cristianismo. El sinsabor de que dijiste, oye, yo te contraté porque eres cristiano y hiciste peor trabajo que un secular. ¿Verdad? Porque eso te da sabiduría. No le creas a nadie que porque tiene un pescadito es cristiano, ni aunque tenga el nombre de su empresa con un pescadito, no es cierto. A veces esos son los peores, porque no son cristianos, pero saben que si le ponen eso, los cristianos lo contratan. Así que el ser neófito no nada más es en cuanto a la doctrina, es en cuanto a la vida diaria en la iglesia. Y bueno, nos dice otro más, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Y aquí está complicado, ¿no? Imagínate que queremos aplicarle este criterio a Jesús. ¿Cómo hablaban de él en gran parte de su ministerio los que no eran de su grupo? Sobre todo los fariseos y saduceos, ¿cómo hablaban de Jesús? ¿Bien o mal? Hablaban muy mal, decían que él con el poder de Satanás echaba fuera a los demonios. Le decían que estaba loco, que era un lunático. ¿Cómo le haces para que aplique? A ver, ¿qué opinan los de Jesús? Imagínate que vas a hacer una entrevista. Oigan, ¿qué opinan de Jesús? No, hombre, está loco, está endemoniado. No, pues lo siento, Jesús, pero no puede ser anciano. Cuando él es la cabeza de la iglesia. Así que, ¿qué significa que los que no pertenecen a la iglesia hablen bien de él? Sobre todo porque está hablando de gente del mundo. Y si tú buscas hacer lo correcto, a mucha gente le va a sacar mal. Así que no puede estar hablando de la opinión subjetiva de ellos, sino que está hablando de cuidar que no tengas una doble vida. Porque muchos conocen a los cristianos nada más en la iglesia. Pero los que viven ahí cerca de donde él es o donde él trabaja, todos saben que no es cristiano. Pero nosotros que nada más lo vemos aquí, pensamos que sí es. Llevan una doble vida. Que piensen bien de los de afuera se refiere a lo que en lo secular es decente y responsable, ¿verdad? Si tiene trabajo, que sea bueno en su trabajo, ¿verdad? Que se le reconozca su buen trabajo. Si tiene relación con los vecinos, pues que no sea alguien grosero.
No que le caiga bien a todo el mundo, eso es imposible. Que no sea grosero, que sea buen educado, que lleve buena relación con todos. ¿Para qué? Para asegurarnos que no tiene una doble vida. Entonces, son requisitos que nos llevan a pensar que los ancianos son personas especiales. Pero no. Dime, ¿qué cristiano se puede dar el lujo de no tener estos requisitos? ¿Puede haber cristianos que no los necesiten o que no debieran tener estos requisitos? Son requisitos que todo cristiano debe tener. Todos. Todos. ¿O hay algunos que sí pueden ser borrachos? ¿No? ¿Hay algunos que sí pueden tener más de una esposa? Claro que no. Son requisitos de cristiano maduro. Así que no dices, a ver, estos requisitos es que es la señal de que tú eres anciano. No. Estos requisitos son la señal de que eres cristiano maduro. Y de ahí, los que desean ser obispos, se les ponen otros requisitos en cuanto a la enseñanza y en cuanto a otras cosas que sí son un don de Dios, ¿verdad? Pero no pongas a pensarte, uy, qué bueno que yo no soy anciano. No, yo no me voy a meter en esas cosas, es mucha responsabilidad. No, estos requisitos son para todos. Todos los que son cristianos debemos llegar al punto de cumplirlos. Que no te interese ser anciano es otra cosa, ¿verdad? Pero voy a leer más rápido los de Tito, capítulo 1, versículos 6 al 14. Dice, el anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Bueno, aquí hay muchos que se repiten, ¿verdad? Pero hay unos que no. Por ejemplo, lo que en Timoteo nos decía que sus hijos sean obedientes, aquí nos dice que sus hijos sean creyentes. Y es distinto, ¿verdad? Totalmente distinto. Cuando nos habla primero de ser intachable, es lo mismo, ¿verdad? La palabra griega es otra, pero se refiere a ser irreprochable, que no requiere ser llamado a cuentas. Es tiene la misma esencia. Ahora, esposo de una sola mujer, también ya lo vimos, ¿verdad? Sus hijos deben ser creyentes. ¿Deben ser cristianos o no? Ahora piensa, todas estas áreas que vimos en cuanto a los requisitos, unos son dones de Dios y otra es diligencia tuya, ¿verdad? ¿Cómo le haces para asegurar que tus hijos sean creyentes? Me pregunto yo. Por ejemplo, ¿los hijos de Samuel eran creyentes? ¿Los de Moisés? ¿Los de David? Todos los que tuvieron hijos que eran ancianos, ¿todos tuvieron hijos cristianos? No hay forma de garantizar eso. ¿Verdad? Por eso cuando vemos aquí que sus hijos deben ser creyentes, quisiera que vayamos a 1 Timoteo 3:11, porque se usa esta misma palabra creyentes aunque la traducen distinto. 1 Timoteo 3:11 dice, asimismo las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Bueno, dignas de toda confianza es la misma palabra, pistos, que se nos traduce en creyentes, cuando dice sus hijos deben ser creyentes. Ahora, imagínate que un anciano tiene hijos pequeños, como sería mi caso. ¿Son cristianos o no? Pues yo creo que sí, yo espero que sí. Pero ¿qué pasa si a los 20, 21 años se rebelan y se van? ¿Me descalifica a mí como anciano? Para empezar ya son mayores de edad, ¿verdad?
las decisiones de ellos, ya mayores de edad, me van a descalificar a mí. Yo no puedo garantizar su salvación. Y por eso esa misma palabra, cuando habla de las diaconisas, que sean dignas de toda confianza, no le pusieron que sean creyentes, porque sería... Y que las diaconisas sean creyentes, no, ¿cómo? Entonces, no serían de la iglesia, ¿verdad? Por eso, a mí me parece, si tú tienes un hombre, cuando aquí habla de sus hijos creyentes, tiene que ver con gobernar bien su casa, porque sus hijos serían dignos de confianza. Porque aunque no sean creyentes, si fueron bien educados, tienen que ser personas confiables, ¿verdad? Aunque no haya nacido de nuevo, o aunque aún no tengas la certeza de haber nacido de nuevo. Se esperaría, y sería lo ideal en todos los casos, ¿verdad?, que tus hijos sean cristianos. Si tú sigues a Dios, qué beneficio, qué alegría, qué bendición que todos tus hijos sean cristianos, pero no lo puedes garantizar, ¿verdad? Y a veces, mientras más se enfocaban los papás en enseñarles de la Biblia, más se apartaban de la Biblia. Y hay quienes nunca les enseñaron Biblia y los tienes en el camino del Señor. No puedes usar eso, la salvación de tus hijos, como un factor para determinar si eres apto o no. Por eso me parece a mí que, aunque sean incrédulos, deben ser dignos de confianza. Eso demostraría que gobiernas bien tu casa, ¿verdad?, que le transmitiste los valores bíblicos, aunque él no tenga su confianza puesta en Dios, ¿verdad? Luego, no arrogante, pues es lo mismo, o tiene que ver con la lista aquel que no te vayas a envanecer a ti mismo, ni iracundo. Allá en Timoteo hablaba de los pendencieros o que se pelean. Aquí los iracundos, o sea, que no tenga mecha corta, de no que por cualquier cosita, ya explotó y se enojó. Ni borracho es lo mismo, no violento, bueno, acá esto es lo opuesto a ser amable, ¿verdad? Codicioso de ganancias malavidas, en Timoteo se nos hablaba del amor al dinero, viene siendo lo mismo. Hospitalario también. Amigo del bien es que le gusta que se haga el bien y se involucra en hacer el bien. Sensato, dice aquí, es una persona con autocontrol, también la vimos. Que es justo, obviamente todos los cristianos han sido justificados, ¿verdad? Pero aquí se refiere a que él se involucre en que se haga justicia en todas las cosas. Santo tiene que ver lo mismo, pero aquí una palabra que es disciplinado, el griego es ekrates, y esta palabra tiene connotación sexual. No te está hablando del autocontrol en todas las áreas, sino que te domines en tus deseos, con este enfoque hacia lo sexual. O sea, un hombre que tenga problemas con la pornografía o con la lujuria no debería ser anciano. ¿Por qué? Me parece que es obvio, ¿no? Imagínate que tiene ese problema y lo pones al frente donde puede convivir con muchas mujeres. Y su problema es precisamente eso. Es una bomba de tiempo, ¿verdad? No puede ser. Pero luego nos dice, debe apegarse a la palabra fiel. Y esto es importante. Su postura debe ser bíblica, ¿verdad? Y tiene que estar basada obviamente en la doctrina de los apóstoles para que sea bíblica. Número 2, debe estar firme en su postura bíblica. Imagínate que llegas con un anciano y le dices, oye, esto de doctrina, ¿tú cómo ves? Hombre, es igual. Tú no te metas en eso. Tú ama. Entonces, no, ¿cómo me vas a guiar en la doctrina si no te interesa la doctrina? Y luego nos dice que debe exhortar a otros con la sana doctrina. O sea, que él debe conocerla bien, estar firme en su postura y tener la capacidad de explicarla, ¿verdad? Y refutar a los que se opongan. ¿Qué se requiere para eso? Como ya vimos los demás, si no eres iracundo, ni pendenciero, sino amable y apacible, y sabes refutar a los otros, ¿qué significa? Que lo sabes hacer con calma, que le sabes responder con educación, ¿verdad? Ahora, ¿para qué tanto requisito? A nadie le van a dar ganas de ser anciano, ¿verdad? Menos si sabes que la gente te va a estar checando. Yo ya vi que no andas muy bien en esto, ¿eh? ¿A quién le van a dar ganas de exponerse públicamente a que lo revisen todos los días, todo lo que hace, para ver si lo descalifican en algo? ¿A quién? Al que desea ser anciano, que es el primer requisito.
quién en sus 5 sentidos lo querría? Aquel que muy probablemente Dios lo está llamando a la tarea. ¿Me explico? Por eso es lo importante de ese primer requisito, ¿verdad? Que quién le va a dar ganas. Ahora, ¿qué tanta autoridad tiene? Yo como anciano, ¿qué tanta autoridad tengo? ¿Autoridad en qué? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Puedo meterme en tu vida y decirte, tú deberías hacer esto? ¿Puedo? ¿Puedo ponerte una cámara y ver todo lo que haces para poder guiarte con más eficiencia? ¿Puedo hacer preguntas incómodas de tu vida personal para monitorear tu estado espiritual? Esas son cosas que yo sé que hacen y que alguna vez trataron de hacer conmigo algunos pastores. Por eso tenemos que tener en clara dónde está la autoridad, en qué consiste. Y lo leo rápidamente. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos dirigen la iglesia. Dirigen la iglesia. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Ahora, en la clase pasada, el domingo pasado, hubo una pregunta sobre los pastores principales, ¿verdad? ¿Alguien había escuchado ese tema? ¿Alguien había escuchado lo que es ser pastor principal? 1, 2, 3. ¿Alguien había escuchado el tema pastor o el concepto pastor asociado? No es muy común acá en nuestra cultura, ¿verdad? Pero sí hay, sobre todo en Estados Unidos, es una manera muy común de llamarle a los pastores el pastor principal o el pastor asociado, porque hay iglesias que tienen hasta 60 ancianos. Dice, si son 60, imagínate ese caso, y todos tienen la responsabilidad de enseñar y guiar, ¿cómo administras el tiempo en que cada quien predica? ¿Cómo administras quién va a enseñar qué o cuál cosa? Este pasaje, aquellos que han nombrado a alguien como pastor principal, lo utilizan como base para ese nombramiento. Cuando dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos, ese pastor principal es parte de los ancianos, ¿verdad? Dice, son dignos de doble honor. Y en ese contexto el honor era una paga. Pero lo que algunos han visto en ese pasaje, y sobre todo en Estados Unidos casi todos los pastores son de paga, no le pagan a todos, sino que concentran lo que se puede recaudar en un individuo en particular. Y a él le llaman pastor principal. Y él es el que tiene en el mayor tiempo la responsabilidad de enseñar y predicar. Normalmente a las iglesias se les conoce con el nombre del pastor principal. Por ejemplo, la iglesia donde está John MacArthur, la iglesia donde estaba R.C. Sproul. Esas figuras son como representantes de la iglesia. Son quienes normalmente se dedican a enseñar. Y este doble honor, aunque algunos hay lugares donde no se les paga nada, como es nuestro caso, el doble honor lo tratan de compensar de esa manera, con ese nombramiento, y aclarar por qué normalmente él es el que predica. ¿Me explico? Si alguien de aquí tendría duda, oye, ¿por qué Hernán siempre está predicando? Bueno, es mi principal responsabilidad, es mi responsabilidad en esta área. Algunos lo justifican así, es el pastor principal, y quienes sepan qué significa eso dicen, aquí me dejarías en las mismas, el pastor principal. Bueno, ¿y qué es el pastor asociado? Pues el socio, no, ¿verdad? El pastor asociado es el que está en entrenamiento para convertirse en el pastor principal. ¿Me explico? Nosotros no estamos acostumbrados a esas palabras, pero ese es el punto que usan aquí. Al hablar del doble honor, ya sea económico o no, tratan de otorgar ese honor a los que se dedican, como dice, especialmente dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Entonces, eso es a lo que se refieren. Pero lo que estábamos viendo, el punto es que los ancianos dirigen los asuntos de la iglesia. Tito 1:7, el obispo tiene a su cargo la obra de Dios. Es responsabilidad lo que pasa en la iglesia. 1 de Pedro 5:2, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Es decir, son los encargados de la iglesia. Anciano, obispo, pastor, que es el mismo oficio, son los que dirigen, son los encargados.
Enseñan, predican y exhortan con sana doctrina. Es la siguiente actividad. 1 Timoteo 4:13. Dice, en tanto que llego, está hablando Pablo con Timoteo, que estaba como anciano en ese lugar, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Esa es su principal función, ¿verdad? Tito 1:9, debe apegarse en la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros y refutar a los que se opongan. También es la responsabilidad. Exhortar y refutar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué yo siempre hablo de lo que hacen en otras partes? Ya varios me han dicho en persona, y no dudo que otros lo piensen y no me digan, ¿verdad? Hernán, ya deja a los demás y concéntrate en ti. Lo intentamos en un principio. Y cuando hablábamos de la Escritura y llegaba gente con una doctrina pésima, ni cuenta se daba entre lo que le enseñaban y lo que la Biblia dice. Y nos esforzamos un poco más en ser más directos y no pescan la onda, ¿no? No saben conciliar una cosa con la otra. Tú le dices, fe es confiar. Y se van a otra parte y dice, yo tengo fe y mi fe compromete mi poder. Dices, no, pero ya te enseñé que la fe es confianza en Dios. ¿Cómo vas a comprometerlo? Y no hacen la conexión. Hasta que les dices, allá dicen eso, la Biblia dice esto. Toma una decisión. Y eso trajo claridad. Y como en nuestros tiempos abunda la doctrina pésima, es necesario constantemente estar haciendo la comparación entre lo que oyes en cualquier parte y lo que la Biblia dice. Y es parte de mi responsabilidad. Segunda de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Protegen de los falsos maestros. Hechos 20, 28, 31. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Así que es tarea del anciano estar al pendiente de lo que se enseña, dentro y fuera. Juzgan asuntos doctrinales. Hechos capítulo 15, versículo 2 y 6. Dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar ese asunto con los apóstoles y los ancianos. Disputas teológicas, doctrinales, son los ancianos los que deben definir. Versículo 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Y luego si tú sigues leyendo al final del capítulo dice la carta de parte de los apóstoles y los ancianos, el acuerdo al que se llegó. Fíjate bien, nada de esto lo hace un diácono. Esto es exclusivo de los ancianos. Los diáconos sirven, pero los encargados de la doctrina son los ancianos. También hay una parte relacional en Santiago 5:14. Visitar enfermos y orar por ellos. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y el aceite no es mágico, ni trae unción. En ese entonces el aceite era algo medicinal. Cuando alguien estaba postrado en cama, necesariamente es porque tenía un problema con su cuerpo. Cuando consistía de llagas o heridas, el aceite era lo que se le untaba para que las heridas sanaran. Así que por favor no me vayan a invitar a echarle aceite a su casa que acaban de comprar. ¿A alguien le echaban aceite en su casa? No yo, ¿verdad? A nadie le he puesto aceite en su casa, pero es una práctica muy común entre algunos creyentes, ¿verdad? Me acaban de dar mi casa y pues los albañiles estaban bien endemoniados. Así que se quedaron todos los demonios ahí. Y entonces el servicio consistía en que tráiganme el aceite. A mí me dio una vez, porque a mí mi casa me la ungieron, la verdad. Y me dio un coraje porque la acababa de pintar. Y el que lo ungió puso su manota. Yo esperaba que pusiera así aceitito, ¿no? Me le agarró y le embarró yo. La manchota de pintura.
pero muy eficiente, no ha habido demonios en la casa. No. Pero, ojo, el aceite no es nada, ¿eh? Y en este asunto era medicinal. Y cuando alguien, fíjate, hagan llamar a los ancianos, yo no voy a adivinar que estás enfermo. ¿Me explico? Una vez una persona me acusó, ¿cómo es que no te enteraste? Pues no sabía. Si tuvieras el Espíritu Santo lo sabrías, me dijo. ¿Tú crees? O sea, que ahora soy omnisciente. Y que si a alguien le pasó algo, el Espíritu Santo dice, Hernán, ve a casa de allá, porque algo le pasó. Yo tengo que ir, si no, no soy de Dios. ¿Cómo ves? Hagan llamar a los ancianos. Mira, si tú me invitas, voy. Estés o no estés enfermo. Carne asada, ahí voy a estar. Si me invitas, ¿verdad? O te voy a decir, Dios me reveló, Dios me reveló que aquí había carne y tenía que venir. No. Me invitas a comer huevito, voy. Me invitas a platicar sin comer, voy. No tengo ningún problema con eso y es parte de la responsabilidad de anciano. Es que mi casa es no sé qué, no me importa, nos sentamos en el piso. Vivo en el monte, ponemos piedras. Que eso no te preocupe. Pero no esperes que Dios me revele lo que te está pasando, ¿verdad? Aunque Dios lo puede hacer en su soberanía, no hay nada que diga que esa es la regla. Ok, entonces, en vista de esas funciones, ¿entiendes por qué tantos requisitos? Ahora, los diáconos son los que hacen que la iglesia empiece a funcionar en lo que no tiene que ver con doctrina. De manera que las decisiones que se toman en cuanto a la iglesia siempre van a ser doctrinales. Pero eso no significa que los ancianos van a decir, no me importa lo que piensen, esta es mi decisión. No, porque la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Pero la decisión recae en los ancianos, ¿verdad? No existe esto de una democracia en la iglesia. Tratamos de vivir una teocracia donde se hace lo que Dios dijo, y eso es la Escritura. Y entonces los ancianos se tienen que encargar de que se haga lo que la Biblia dice. Ahora, entonces, en base a eso pregunto una pregunta incómoda. ¿Pueden las mujeres ser ancianos? ¿Pueden las mujeres ser pastoras? ¿Qué opinas? Yo sé que es otra práctica muy común. Y tienes un problema serio cuando analizas este pasaje, 1 Corintios 11:3. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y aquí el ser cabeza habla de responsabilidad, ¿verdad? Yo soy cabeza de mi esposa porque soy responsable de ella. El Padre es cabeza de Cristo porque fue quien lo mandó. No es que Cristo sea inferior al Padre. El hombre no es superior a la mujer. Cristo tampoco es superior al Padre. Son iguales. Son un mismo ser, ¿verdad? La misma esencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que no estamos diciendo que el hombre es más que la mujer. Estamos hablando de responsabilidad. Por eso, la responsabilidad de guiar no puede caer en las mujeres. Recae sobre los hombres. Y podemos tener diferencias entre si puede haber mujeres diáconos o no. Porque las mujeres que son diácono van a tomar decisiones en un área en la que estén sirviendo, pero no afecta a toda la iglesia. De hecho, si las hijas de Felipe eran profetisas y profetizaban en la iglesia es porque predicaban en la iglesia. Y en cierta forma todos los que están sentados están sujetos por lo pronto en ese momento de autoridad que tiene mientras predica. Así que no significa que el hombre en ninguna circunstancia pueda estar bajo autoridad femenina. Porque Pablo habló de Febe y pidió que se le sirviera y que ella llevaba las instrucciones y se tenían que sujetar a lo que Febe decía, porque era una autoridad delegada por Pablo. Así que nosotros no tenemos problema con las mujeres diácono o diaconisas, pero me parece que no puedes justificar escrituralmente a una mujer como pastora, porque son los que se encargan de guiar la iglesia, son los responsables de la iglesia, y sería contradictorio. ¿Ok? Por último, recomendaciones. Refleja el nivel de autoridad que tiene un anciano. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13.
Pablo recomienda esto: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Y esto es una petición que Pablo hace a todos los cristianos, hacia los que los guían. Ancianos, obispos, pastores, que es lo mismo, ¿verdad? Fíjate bien, sean considerados. Ténganlos en alta estima y ámenlos. Eso es para ante todos los cristianos, ¿verdad? Pero aquí el enfoque es, como nuestra tarea es el servicio, no somos tus sirvientes, ¿verdad? Que es muy distinto. Un servidor y un sirviente son cosas distintas, ¿verdad? No puedes aprovecharte de como muchos llegan a alguna empresa y dicen, a ver, aquí yo vengo a que me dé servicio. Como si pagaran, ¿verdad? No, a mí me debes de hacer esto. No, eso va en contra de lo que se te pide, ¿verdad? Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Así que considérame cuál es el resultado de mi estilo de vida. Y si te parece que es bíblico, imítame. No estás obligado a nada, ¿verdad? Hay que considerarlo. Versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y esta obediencia y sometimiento no es al individuo, sino a la Escritura, ¿verdad? Entonces, si yo te pido que hagas algo y está justificado en la Escritura, a ti se te pide que obedezcas. No porque lo dije yo, sino porque es la palabra de Dios. Sí tengo autoridad, ¿verdad? Pero no en mí, sino en la Escritura. Y luego dice, obedézcalos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría. ¿Quieres verme feliz? Es simple, ¿verdad? ¿Quieres verme feliz? Haz lo que te pido. Si lo que te pido es bíblico. No hay mayor felicidad que ver que los cristianos hacen lo que se les enseñó, ¿verdad? Puedes ver mucho eso de Pablo, que le decía a varios, ustedes son mi orgullo, por la evidencia de obediencia a la Escritura. ¿Quieren verme feliz? Mira, si me ves agüitado ya sabes que la bronca es tuya, ¿verdad? ¿No estás obedeciendo? ¿No crees que es frustrante? Que yo vengo y te enseño algo de la Escritura y luego veo que te vale y haces lo que quisiste a fin de cuentas. Véanme alegre y contento porque hacen lo que la Biblia dice. De veras que hay mucha alegría en eso. Así que ¿quién me quiere poner bien feliz si se quiere ir a Colombia? Nadie, todavía no. Voy a orar más para que no estés en paz. Los que van a ir, ¿verdad? Si es que van a ir. Pero me haría muy feliz ver que haya personas que se toman en serio la vida cristiana y profundizan en la Escritura y desean ir y enseñar a otros. Si lo tuyo no es la enseñanza, como quiera me puedes hacer bien feliz si haces lo que se te pide. Es más, a veces nomás estoy feliz de verlos aquí. Constantes, ¿verdad? No de vez en cuando. Porque el hecho de que estés en constancia implica que le estás echando ganas. A menos que vengas obligado, no te va a durar mucho. Pero si ya duraste, es una buena señal. Así que seamos bíblicos en la parte que nos corresponde. Analízame mi obrar, y si me amas y encontraste algo incorrecto, dímelo. Todos nos equivocamos, todos. No me niegues la oportunidad de mejorar, ¿verdad? Pero si me vas a decir algo que crees que es incorrecto, demuéstramelo con la Escritura. Porque en cuanto a opiniones, no vamos a llegar a ningún lado. Si dices, es que a mí no me gusta,
me la pones muy difícil. Porque ¿cómo voy a hacer para darle gusto a todos? ¿Mm? Porque si digo algo y a uno le gustó, a otro no le va a gustar. Y si ahora digo lo que el otro dijo, al otro no le parece, ¿cuándo vamos a acabar? Nunca. Así que no me digas no me gusta. Dime, esto es lo que dice la Escritura y me parece que no lo estás haciendo. Ándale, ahí ya tenemos material para trabajar. O te doy una buena explicación del por qué, o te pido disculpas y lo corrijo. ¿Verdad? Ahí podemos hablar con objetividad, con lo que la Escritura dice. Pero en cuestión de percepciones, estoy consciente que no a todos les voy a caer bien. Estoy consciente que no todos van a estar alegres y contentos con cosas que yo digo. Pero si lo que dije es bíblico, entonces no me voy a preocupar, ¿verdad? Voy a hacer lo que dice la Escritura, predicar en tiempo y en fuera de tiempo, aunque no sea oportuno. Pero es mi tarea. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Con esto terminamos el tema del gobierno de la Iglesia. Y si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a empezar a estudiar de fondo la disciplina, cómo se debe de administrar. De manera que vamos a pasar de esto que es más teórico a algo más práctico. Y mi objetivo es que para llegar a eso práctico tuviéramos una buena base teológica para poder entender cómo se aplica en la vida de cada uno de nosotros. Para tratar de entender cómo se toman decisiones aquí en la iglesia. Ha habido expulsados entre nosotros. Algunos estuvieron en el proceso de la expulsión y algunos no. Y cuando se enteran, a veces no tienen idea de por qué los expulsaron. Y todo lo que hemos estado estudiando es para ver cómo se debe estructurar una iglesia. Cómo debe de cada uno acomodarse en un lugar de la iglesia. Cómo debe ser la vida de un cristiano que se supone nació de nuevo. Y eso nos debe dar el fundamento para ahora sí ver lo que Jesús enseñó en Mateo 18. Porque dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y eso es lo que acabo de pedirte hace unos segundos. Que si tú ves que yo estoy haciendo algo que parece contradictorio a lo que la Escritura dice, vengas y me digas. Y lo que vamos a estudiar es que no nada más a mí, sino a cualquiera que se dice que es cristiano. Y con todo lo que hemos estudiado no puede decirle, oye, a mí no me gusta y no me parece. No. Tienes que decir, la Biblia dice, y parece que no lo haces. Y entonces la otra persona tiene oportunidad de réplica, ¿verdad? Es que esto es lo que está pasando. Y si no tienes cómo justificar lo que hiciste, tienes que reconocer tu error. Y eso es de aquí para allá y de allá para acá. ¿Verdad? Y yo puedo ir y decirte a ti cosas y tú puedes venir y decirme siempre y cuando la base sea la Escritura. Yo no me voy a enojar y espero que tú tampoco. Esa es la forma en la que se cumple lo que Jesús dijo, que el mundo vea cómo se aman entre ellos. Porque si realmente me amas, ¿me vas a dejar equivocado? Si realmente te amo, ¿voy a dejarte en el error? No. Pero hagámoslos como corresponde, con amabilidad, con transparencia, sin rodeos. Lo necesitamos, todos. La iglesia de Cristo lo necesita. Pidámosle a Dios eso, honestidad entre nosotros. Que no seamos hipócritas unos con otros.
Que no haya uno de nosotros que simplemente crece en malestar porque ve cosas que no y que no, pero no le dice a nadie. No seas uno de esos. Tu malestar te contradice. Porque si realmente te importara, no lo estarías guardando. Ya lo hubieras dicho, ¿verdad? Realmente lo necesitamos, pero es muy difícil. Vamos a pedirle a Dios que nos dé lo necesario para hacerlo, pero tienes que estar primero consciente de lo que vas a pedir. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a que cualquiera de los que han hecho un compromiso con la iglesia, que son miembros, puede ir y decirte, oye, necesito hablar contigo, porque hay algo que no me cuadra en la Escritura? Y que no te vayas a enojar. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Ya no puedes decir nada de eso después de todo lo que hemos estudiado. Fíjate que te estoy dejando sin argumentos que no son bíblicos. No puedes salir con que a mí no me gusta o no te puedes meter. No se puede a la luz de la Escritura. Debemos ser humildes y pacientes. Y si te acusan falsamente, no pierdas el control. Con toda paciencia le explicas. Lo que pasa es que no has entendido bien el pasaje. Clara. Si no, continúas el proceso. Y si no, continúas el proceso hasta la expulsión. La expulsión es el último recurso. Y no debería de pasar. Puede pasar, pero debe ser muy raro si realmente somos cristianos, ¿verdad? Así que pidamos eso a Dios con conciencia, como ves. Porque si pedimos conforme a su voluntad, no será hecho. ¿Y cómo vamos a saber que nos respondió? Cuando lleguen y te digan, quiero hablar contigo, ¿verdad? Entonces sabrás que Dios te respondió. Porque ¿quién de aquí está libre de error? ¿Nadie? No digas, sí Señor, concédemelo porque ya le traigo ganas a eso. Hombre, aquí traigo toda la lista. No, al revés. Dios te va a mostrar que te concedió lo que pediste cuando vengan y te digan, tengo que hablar contigo. ¿Ok? Así que vamos a orar, Señor. Estamos haciendo lo humanamente posible en nuestro esfuerzo humano por comprender lo que tu Escritura enseña, Señor. Hacemos la parte que nos corresponde de procurar presentarnos con diligencia como obreros que son aprobados, Señor, por cómo interpretan la palabra. Pero sabemos que es imposible que nosotros podamos comprender si no es por tu Espíritu Santo en nosotros. Así que queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros nos haga comprender, entender y traducir lo que hemos estudiado en obras prácticas, en un amor práctico para con nosotros, Señor, entre nosotros. Que podamos decirnos con franqueza aquello que nos preocupa sobre ellos, por medio de la Escritura. Que podamos decir aún con franqueza, pero con palabras amables, con sabiduría. Danos gracia, Señor, para hablar unos con otros. Pon la gracia que necesitamos, para que no seamos tachados de inoportunos e impertinentes, sino que podamos mostrar verdaderamente amor. Que nuestra motivación no sea regocijarnos en la corrección del otro, sino que nuestra motivación sea el amor. Si son tus hijos y se esfuerzan por parecerse cada vez más a ti, sería un privilegio que nos uses para corregirlos. Priscila y Aquila tomaron aparte a Apolos y lo corrigieron, Señor. Todo parece indicar que a raíz de ahí, Señor, Apolos fue más eficiente en su predicación. Concédenos el mismo honor. Concédenos la corrección que necesitamos para caminar mejor. La corrección que necesitamos por medio de nuestros hermanos en Cristo para que podamos caminar juntos, para que podamos crecer en compañía de nuestros hermanos y que podamos mostrar el amor bíblico para aquellos que no lo conocen. Concédenos, Padre, que cada persona esté haciendo lo que le corresponde. Los diáconos sean confirmados por ti, Señor.
que los ancianos sean confirmados por ti. Que podamos ver siempre, Señor, entre nosotros a las personas correctas funcionando. Que sean ejemplo para los demás. Que todos se esfuercen por llegar a ser diáconos y ancianos conforme el don que le hayas dado, Señor. Que ninguno de nosotros tenga miedo al compromiso. Que ninguno de nosotros se mantenga ajeno, Señor, al crecimiento que nos proponemos hacer en lo personal, haciendo lo que tú nos has enseñado a hacer. De manera que ninguno se extravíe, Señor. Confiamos en ti, Padre, en tu palabra. Y tú has dicho que si pedimos en tu nombre, nos será hecho. Esto, Señor, es de acuerdo a tu voluntad. No es para nuestros deleites. Es para que tu nombre sea engrandecido. Y por eso, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder. Si nos acabamos los 15 minutos y todavía siguen preguntas, te puedes acercar al final para preguntas del tema. Si tienes otro tipo de duda o consejería, nos podemos poner de acuerdo para otro día, porque luego aquí a veces se acumula mucha gente y personas con dudas genuinas no pueden ser atendidas. Así que, por amor entre todos, nosotros hagámoslo de esta forma, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta? Levanta su mano. Acá hay una mano levantada. Ya. Buenos días, hermano. Buenos días. Oye, pues como que tocamos el domingo pasado este tema y ahorita pues sí ya entraste de lleno, como bien lo dijiste la semana pasada. Con respecto al término de apóstoles, del cual me dijiste que no estabas en contra del ministerio de pastores, los pastores y la autoridad que tienen. ¿Verdad? Pero, digo, en mi punto de vista, discrepo un poquito, discúlpame, yo considero que los ancianos no son pastores, ni son obispos. La razón es muy sencilla. Por ejemplo, en el concilio de Nicea se mandaron llamar, que era la época patrística, se le llamaron llamar a los obispos. Ahí tenemos el credo atanásico, que era el obispo de Alejandría. O sea, no mandaron llamar a los ancianos de las iglesias fulana y mangana. Yo sé que todo pastor, que es el equivalente a obispo, que nosotros acostumbramos llamarlo pastor, por no decir obispo, ¿verdad? El obispo Hernán, ¿verdad? Pues es el pastor Hernán. Digo, definitivamente tú eres el que dirige aquí, o sea, yo no veo que prediquen otras personas, y es lo correcto. Si tú eres el anciano mayor, eres el obispo, eres el pastor. Pero no todos son pastores, hermano. Yo considero, Jesucristo era el pastor de las ovejas. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando el Señor está en el trono, ¿verdad? Cuando Dios está en el trono o el Padre está en el trono, instituye 24 ancianos. Sí. Aunque Él se le llama el anciano de días en Daniel, ¿verdad? Pero Él es el que preside. Entonces tiene que haber una autoridad. Yo no considero que haya una asociación, tanto en el mundo ni religiosa, en este caso nosotros como cristianos, que sea acéfala, o sea, tiene que haber una cabeza, y por más que me digas otra cosa, tú eres aquí la cabeza, y gloria a Dios por eso, no estoy en contra de eso, pero decir que todos los ancianos tienen el mismo nivel del obispo, siento que no es muy válido. Por ejemplo, ahorita comentabas que si una mujer puede ser pastora, yo estoy de acuerdo que no puede ser pastora, porque pastora es el obispo, es el anciano mayor. Pero ¿no abrirías una puerta un poquito cuando sabes que sí hay bíblicamente ancianas? Las mujeres más jóvenes vayan con las ancianas. De hecho, una iglesia necesita de ancianas más todavía, porque pues hay mujeres que tienen que ir a consultar con una mujer lo que no pueden consultar contigo o con otro anciano. Entonces se tiene que instituir ancianas. Es que esas ancianas son de edad. Pero si tú le llamas, es que, híjole, hermano, ahí ya... Entonces, ¿todos los ancianos son pastores? No creo. Por los pasajes que enlisté, los ancianos cuidan como pastores el rebaño, ¿verdad? Su tarea es pastorear. Los obispos, incluso hay un pasaje donde menciona los tres, los ancianos son puestos como obispos para pastorear. Ahora, obviamente no son sinónimos, en eso estoy de acuerdo, ¿verdad?
no es lo mismo hablar de un anciano que de un obispo porque se refieren a cosas distintas. Y un anciano no va a dedicarse nada más a predicar, ¿verdad? Puede haber ancianos dedicados a otras cosas. La diferencia entre el pastor principal es el que específicamente se dedica a la enseñanza. Pero, por ejemplo, cuando mencioné, hay 60 ancianos. Hay uno que es el pastor principal, que es el que normalmente van a escuchar los domingos, en la predicación o en la asamblea general. Pero hay quienes son del grupo de jóvenes, están liderando otras áreas, son también ancianos que tienen que tener un ministerio y a la hora de tomar decisiones podemos hacer distinción entre los pastores de la asamblea general y los que están como ancianos para tomar decisiones en grupo, aunque no estén dedicados a la mayor parte del tiempo de la enseñanza. Entonces yo entiendo que sí tiene que haber una distinción entre pastor y anciano por el sentido de la propia palabra, pero cuando hablo del oficio es que es la responsabilidad la misma entre anciano, obispo y pastor. Entonces, entiendo que puede haber ancianos que no están exclusivos en eso, pero la autoridad para tomar decisiones tiene que estar en el consejo de ellos. Es decir, puede ser que la propia asamblea se ponga de acuerdo y puedan quitar ancianos, porque lo que manda es la Escritura. Entonces, cuando ponemos esa regla y hablamos de que alguien es el que manda, como lo mencionaba, tendríamos que aclarar que puede haber personas que tengan más experiencia doctrinalmente hablando y que marquen el camino, pero ese camino está basado en la Escritura y tiene que ser validado no nada más por los ancianos, sino en cierto momento por toda la asamblea en general. Y es en el caso de la disciplina. Cuando Jesús dice, dilo a la iglesia, a todos se les hace parte del problema de disciplina en cuanto a doctrina o falta de arrepentimiento, pero lo que se decide a fin de cuentas cae en la decisión de los ancianos. Aunque uno en lo particular, por ejemplo, podríamos pensar, en la iglesia que fundó Pablo, en alguna ciudad en específico, ¿quién es el que decía cómo se hacían las cosas? Pablo, ¿verdad? No cabe duda. El que empieza un lugar al principio es el que va marcando el camino porque es el único que está capacitado para hacerlo. Pero en cuanto se establecen ancianos, Pablo ya no les dijo esto es lo que van a hacer, no, mandaba a traer los ancianos y a los ancianos les enseña en la Escritura lo que se debe de hacer. De manera que, aunque Pablo está marcando el camino, la autoridad sigue siendo bíblica y el Consejo de Ancianos debe aprobarla. A eso me refiero con que la autoridad no está puesta en él. Cualquiera puede tratar de marcar el camino y los ancianos deben determinar si es bíblico o es correcto y bíblicamente necesario para la iglesia. Hay líneas muy delgadas ante las cosas, pero eso creo se puede aclarar más en la práctica y viendo cómo la asamblea interviene en los asuntos de disciplina. Sí, o sea, perdón, ¿sí se oye? Uh-huh. No sé si se oiga, ¿sí se oye? Uh-huh. Sí. En el caso, conociendo un poquito la historia, sabemos que, por ejemplo, el obispo o pastor de los de Efesios, de la iglesia de Efesios, Uh-huh. se le encargó a Timoteo, por ejemplo. Históricamente se sabe y se cree que Tito fue el pastor de la iglesia de Corintios en los tiempos apostólicos de Pablo. Uh-huh. Entonces, había una cabeza que se diferenciaba del demás cuerpo. Yo estoy de acuerdo que el pastorado tiene que estar sometido al cuerpo que tiene mayor autoridad, que es el cuerpo de ancianos, definitivamente. Hasta el mismo gobierno tiene el Senado, tiene Uh-huh. etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero mi punto es que... ¿Quién marca el camino, verdad? Así es. Mi punto es que sí, los ancianos, en cierta manera, tienen que estar capacitados para enseñar, ¿verdad? Tienen que ser, pues, prácticamente Tienen que ser pastores y maestros. dirigentes. Pero obispos, ahí es donde ya Bueno. no estoy muy de acuerdo con eso, porque, pues bueno, Jesucristo así lo instituyó. Jesucristo, Él era la cabeza y Él escogió a 12 apóstoles, o sea, Uh-huh. era su cuerpo de ancianos, claro. Estaban haciendo la iglesia, pero así se constituyó la iglesia después, históricamente, ya se fue constituida para que el pastorado o el obispado estuviera cimentado en un cuerpo de ancianos, ¿verdad? Que deben de ayudarle al pastor a que si
tiene alguna idea mala, ¿verdad? De alguna manera, como tú bien lo dijiste ahorita, en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces se retraigan nuevamente hacia la postura correcta. Digo, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? Había una mano levantada acá, ¿verdad? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es una situación hipotética que me vino a raíz del aceite. Digo porque lo practicaba, pero ahora ¿Del aceite? Sí. Okay. Con lo que he conocido, vamos a ver que tenemos una reunión, ¿no? Con mis antiguas amigas y todo. Entonces, resulta que ahí hay un enfermo y como todas somos cristianos, vamos a orar. Entonces, si ellas sacan el aceite, vamos a ungirlo, ¿no? Vamos a poner aceite y vamos a orar por él y todo. ¿Ahí participas o no participas? O sea, dices tú, ¿sabes qué? O sea, yo oro por ella, pero no pongo aceite. O cuando ella lo único que está esperando es una oración para sanar. Bueno, ahí habría que aplicar criterio. Como el apóstol Pablo lo enseña, que no hay que hacer tropezar a los débiles. Porque si el objetivo es que cuando tú ves a personas que son hermanos en Cristo, asumiendo que son hermanos en Cristo, pero están engañados o no tienen doctrina correcta en esa parte, pero son motivados realmente con el deseo de que su hermano sane, esa motivación no es incorrecta. Lo incorrecta es la forma en la que lo están aplicando. Entonces, yo consideraría prudente que ignores el tema del aceite mientras estás ahí en ese momento y después se sienten a platicar. Puede ser después de que acabaron de orar, decir, ¿cómo ves tú eso del aceite? ¿Verdad? Y tratar de hacerles razonar un poco sobre eso, porque es la práctica la que está mal y se puede aprovechar la oportunidad para tratar de corregirla. Pero si tú le dices, no, eso es del diablo, estás bien mal, ya ellos no lo van a percibir como algo que realmente tú estés haciendo de buena gana, ¿verdad? Que tengas una motivación correcta. Por eso Pablo decía que si tu comida hace tropezar a alguien, no comas ahí, ¿verdad? Tú te abstienes sabiendo que eso no es ningún problema, pero para ellos sí lo es. Para ellos es importante. Bueno, entonces respeta esa parte, pero no los dejes así. Trata de enseñarles lo que la Biblia enseña sobre ese punto, sobre todo el contexto de lo que Santiago dice ahí. Porque después de que habla de ponerle aceite al anciano, 1 o 2 versículos dice, oren también unos por otros para que sean sanados, y ahí ya no habla de aceite. Entonces no es el aceite lo que sana, porque también podían orar entre ellos y ser sanados aún sin aceite. Entonces ya tendrías una oportunidad en la que es mucho más claro que ellos piensen que tienes una buena intención de corregir más que de pelear. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? O no sé dónde está la mano. Bueno, ¿se oye? Uh-huh. Buenas tardes. Con respecto a lo que comentaban acerca de las ancianas, ¿las puedes incluir o contemplar como consejeras? Y aquí en Tito 2:7 habla de ciertos requisitos que ellas tendrían que cumplir para tú pedirles consejo. A las ancianas. Bueno, es que habría que hacer una distinción. Por eso, cuando nosotros, o cuando hablo de diaconisas, pueden caer en esa área, ¿verdad? Mujeres que enseñan a mujeres, que eso no tendría ningún problema. Y si van a estar a cargo de esa área, tienen que tener los requisitos de un diácono. Pero no, yo no encuentro la figura de anciana aislada de los ancianos y los diáconos. Si es una mujer anciana, yo por eso creo que es de edad, porque no puede estar en el grupo de ancianos. Pero si tiene responsabilidad en un área, cae en la categoría de diácono y debe de cumplir los requisitos de diácono. ¿Me explico? Entonces, eso puede tener dos sentidos. La palabra se puede entender como de edad o por responsabilidad, pero me complica eso porque no puedes ponerlo en el grupo de los ancianos. Entonces, si hay mujer de edad avanzada y ya tiene camino en Cristo, pues puede enseñar a las más jóvenes sin problema alguno, sobre todo en cosas específicas de las mujeres en las que un hombre no tiene la misma capacidad. Entonces, esa es la forma en la que yo lo veo para no mezclar el concepto de anciana con los ancianos que están estipulados en la Biblia. Ok, entonces es diferente. Lo que pasa es que aquí dice las ancianas
Asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y dan una lista de requisitos. Entonces, esa es mi duda, si las tienes contempladas como consejeras, por decirlo así, en cuanto a enseñanza hacia otras mujeres, o las tomas como una aplicación de diaconado. Gracias. Buenas tardes. Buenas. Una pregunta. Los requisitos que pone Pablo ahí no salieron de él, ¿verdad? Salen de un antecedente que hay. ¿Se podría tomar ese antecedente, lo que dice en Levíticos 21, de los requisitos de los sacerdotes? No necesariamente, porque vemos que Pablo tenía autoridad para poner ese tipo de cosas de parte de Cristo, es decir, ponía los fundamentos. Entonces, cuando Pablo dice esto es lo que ordeno, lo dice con la autoridad delegada de Cristo. Entonces, él sí podía poner eso, indistintamente de que no estuviera fundamentado en Levítico, aunque los propósitos son muy distintos, ¿verdad? El Levítico habla de algo más ceremonial y Pablo está enfocándose más en la vida práctica del individuo. Pero con la autoridad apostólica que él tenía, él sí puede definirlos. Entonces, no hay, en esos requisitos no se fundamenta en el Antiguo Testamento. Pues es que sería muy complicado tratar de establecer qué viene de la ley. Es más la evidencia del nuevo nacimiento, porque todas esas cosas son opuestas a la naturaleza humana. Entonces te están enlistando las características de un nacido de nuevo maduro, y es el requisito que debe tener. ¿Me explico? Sí, gracias. Muy bien. Me indican que se acabó el tiempo. Entonces, si todavía hay preguntas, se pueden hacer.